Ok, entonces seguimos adelante. Sí, vamos a echarle un ojo a las guías. Vamos a ver cómo comienzan las guías, cómo comienzan los libros. ¿Ok? Cómo empiezan a trabajar este concepto del límite. Vamos a ver acá, por ejemplo, este del Purcell, ¿verdad? Bueno, échenle un ojo, está allá en el campus, ¿sí? Pero fíjense, ellos trabajan con, siempre, es muy común que la idea de límite se trabaje con el concepto de rapidez, el concepto físico, de rapidez como distancia sobre tiempo, ¿ok? Porque es la idea de construir la rapidez instantánea. Esto es un límite. Por eso, cuando uno habla, cuando en carreras donde se ve física, el concepto más sencillo para intuir el concepto de límite es justamente el de velocidad instantánea, ¿ok? Y es cuando uno mide instantáneamente un valor, ¿de acuerdo? De hecho, eso es una derivada. Una derivada es una variación instantánea de una función. Entonces, por eso lo importante del concepto de límite. Vamos a ver, voy a echar un paseo por acá. Vamos a ver, fíjense, ellos aquí hablan de esta función. Aquí dice, una noción intuitiva. Considera la función definida por, y tienen esta función que está acá. ¿Todos la ven? Sí, sí. Es una función racional, ¿verdad? Una función racional. Sí, sí. Y fíjense lo que hace ellos. Él hace también una cuestión de aproximación. ¿Cómo se van aproximando? Fíjense, todos estos dibujos que están acá, que son un poco chocantes a la vista. Uno dice, wow, ¿qué estamos viendo? Bueno, esto en principio yo diseñé un applet de GeoGebra para explicar esto. Ahorita lo vamos a trabajar con cuidado. Ya los voy a poner para que vean ese applet, ¿sí? Pero podemos trabajar con esta función. Vamos a verla graficada. Voy a compartirles una pantalla de GeoGebra. Fíjense acá. ¿Okay? Aquí estamos en GeoGebra. Miren esta función que interesante. Ustedes tienen una cúbica dividida por una función lineal, ¿verdad? Tienen esta función y la cosa parece una parábola. ¿Lo ven? ¿Ven que parece toda una parábola? Sí. Ok. La pregunta es, ¿será eso una parábola? ¿Será una parábola completa? ¿Ok? Eso es una de las cosas que tenemos que aprender a visualizar. ¿Ustedes se acuerdan cómo factorizar una diferencia de cubos? ¿Verdad? Esto que está aquí arriba, este x al cubo menos 1, se puede reescribir, en realidad sería x menos 1 por ese polinomio cuadrático, ¿verdad? O sea, se van a cancelar x menos 1 con x menos 1. ¿Me siguen? ¿Ok? Pero fíjense algo, lo que me va a quedar es esta cuadrática, la voy a copiar con él. Quedaría así, x cuadrado más x más 1. Observen cómo queda una parábola sobre la otra, ¿lo ven? ¿Todo el mundo lo está viendo? Sí, sí. Ok. La pregunta mía es la siguiente. ¿Esas dos funciones son iguales? Pregunto y me quedo un ratito callado. ¿Esas dos funciones son iguales? Sí, profe, son iguales porque se hace la factorización y se simplifica el denominador con uno de los términos de la fórmula factorizada. Muy bien. Ahora fíjate esto. Desde cierta perspectiva, esas dos son dos funciones que son iguales algebraicamente hablando, porque la transformación algebraica es válida en este caso, ¿no? Lo que tú estás mencionando, pero tienen un problema. La función f no existe en un punto. La función f es exactamente igual que la curva g de x, pero no existe en un punto. ¿En qué punto creen ustedes que la función f no existe? En x menos 1. No. ¿En dónde? No, ese en x1, porque el denominador queda en 0 cuando se Muy simplifica bien. x por 1. Buenísimo. Entonces, vamos a comprobarlo. Yo pongo aquí el punto sobre la curva, lo muevo, y cuando me voy a acercar a 1, fíjense que estoy en la verde, ¿verdad? Estoy en F. Si lo hiciese en la roja, vamos a ver qué pasa. Pero aquí, cuando me acerco a 1, desaparece. ¿Lo ven? Mientras que si lo hago, vamos a quitar esto de acá, lo hago, ¿verdad? Estoy con el punto. Lo hago acá, puedo moverlo sin problema y puedo ponerlo en 1. ¿Lo ven? No pasa nada en 1. ¿Se entiende?
Entonces, la diferencia entre estas dos funciones está en un pequeño punto. Ahora, desde la perspectiva del límite, ambas funciones tienen el mismo límite. Entonces, vamos a verlo aquí, vámonos para nuestra pizarra. ¿Ok? Tenemos la función x al cubo menos 1 dividido x menos 1, ¿verdad? Vamos a llamarla f de x. Y tenemos una función g de x que es igual a x cuadrado más x más 1. ¿Sí? Acabamos de ver, gráficamente hablando, que si bien son iguales, no son estrictamente la misma. Pero lo que sí sucede es lo siguiente. Lo que sí hemos visto es que el límite, cuando x tiende a 1, ¿verdad? Ya sea por la izquierda o por la derecha, de x al cubo menos 1 sobre x menos 1, es igual al límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1. Y esto es igual, en 1 valdría 3, ¿no es así? ¿De acuerdo? Si uno lo ve aquí, por ejemplo, si yo hago x al cubo sería 1 menos 1, ¿verdad? Me quedaría 0 sobre 0, es una indeterminación. Pero yo puedo decir, por esta curva, que es similar a esta, es la misma, salvo en un punto, que el límite de esta función, cuando x tiende a 1, es 3. ¿Se entiende el principio de esto? Esto es una técnica, de hecho. Si yo puedo transformar una función algebraicamente, una función que en determinado valor tiene una indeterminación, yo puedo, mediante el álgebra, resolver ese problema. Eso es más o menos lo que viene en los ejercicios de límites que vamos a resolver. ¿Ok? Vamos a quedarnos con la verde. ¿Ok? Aquí está. La verde es la del problema, ¿no es así? Si yo salto rápido, ¡guau! Puedo pasar. Pero si yo paso despacito y caigo en el 1, perdimos ese punto. Vamos a tener que buscarnos otro. Pero si yo tomo este punto A y me voy acercando, fíjate que me voy a acercar mucho más rápido. A medida que me voy acercando, observa aquí. Observa este 2.39. A medida que me voy acercando a 1, ¿verdad? Mira, 0.8, 0.82, me voy acercando a 1, vamos a acercarnos mucho más. Observa esto. A medida que me voy acercando a 1, me voy a acercar mucho más. Observa aquí el 3, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Fíjate cómo nos estamos acercando. Ahora cada vez lo va haciendo más rápido. Ups, se fue. ¿Se me fue o se pasó? No, se pasó. Menos mal, porque íbamos a perder. Ahora, si me acerco por aquí arriba, yo estoy por encima de 1, ¿no es así? Por lo tanto, aquí la coordenada aparece 1. Yo podría ponerle esto más decimales. Vamos a ver si puedo poner aquí más decimales. Estilo, álgebra. Vaya. Bueno, está bien, no importa. Nada detendrá el aprendizaje, no se preocupen. Si nos acercamos a 1, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿verdad? Nos vamos a acercar al valor 3 sin poder llegar ahí, Santiago. ¿Lo ves? No puedo llegar ahí. No puedo llegar. Si llego, se pierde el punto. Pero a medida que me voy aproximando, por eso puedo decir con propiedad que basado en esto, basado en la curva roja, ¿verdad? No puedo usar este punto porque no es la curva roja, va a desaparecer igual, pero basándome en la curva roja, yo sé que va a llegar a este punto. Entonces, puedo decir sin ningún problema que este límite es igual a 3, a pesar que no puedo sustituirlo en esta función. O sea, quiere decir que ambos comparten ese límite. Exactamente. Quieren decir que ambas curvas son iguales en tanto su límite. ¿Ok? Ok. Desde otra perspectiva, no son la misma curva, a pesar que podemos llegarle por operaciones algebraicas. No son la misma curva. Tú dirás, bueno, Luis, pero, coño, por un punto. Y yo, sí, matemáticamente hablando, x al cubo menos 1 sobre x menos 1 no es igual a x cuadrado más x más 1. Pero para efectos del cálculo diferencial, del cálculo de
funciones que pueden sustituirse una por otra, ¿ok? En el entorno de ese punto. Eso es lo importante que quiero que vean, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo el concepto de límite tiene su, ¿no? Tiene su, diríamos así, su tumbado, ¿de acuerdo? ¿Ok? Vamos a ver qué tal nos va con estos problemas. Le hago una consulta antes, ¿puede ser? ¿Perdón? Le hago una consulta antes de que... Claro, siempre. Cuéntame. En la función, digamos, la parte del numerador x cubo menos 1, usted usó la diferencia de cubos a bajarle un grado, digamos, quedó x cuadrado más x más 1. Que Exactamente. si Aquí el estoy. denominador seguiría siendo el mismo, x menos 1. En este caso, en la parte del numerador, si tiene x cuadrado más x más 1, podría ser resolvente y casi seguro que uno de los resultados va a ser x menos 1, con el cual se podría simplificar con el de abajo, salvar la indeterminación, ¿o no? Ok, vamos a ver, ¿no? Creo que lo que me dijiste fue esto. Yo lo voy a escribir aquí con otro color para que lo diferenciemos. Yo puedo escribir así. Yo hice esto. X al cubo menos 1 sobre x menos 1. Lo de arriba, factorizándolo, lo escribí como x menos 1 por x cuadrado más x más 1. ¿Ok? Y abajo, me quedó x menos 1. ¿Sí? Voy a poner esto entre paréntesis. Ahora, ¿qué hago? Lo que hice a continuación fue cancelar estos factores. Cancelo este factor con este factor. Y me queda, okay. ¿lo viste? Y entonces, ¿qué me queda? Me queda entonces justamente el factor que no cancelé, que es x cuadrado más x más 1. ¿Ok? Entonces, para los efectos de nuestro problema, que es calcular el límite, esta función y esta función, siendo distintas, tienen el mismo límite. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, aquí entra un poquito en conflicto algo que hemos aprendido durante toda Matemática 1. Y es que si yo factorizo y yo cancelo, lo que me da del otro lado es igual. Yo digo, no, tengan mucho cuidado porque no es igual. X al cubo menos 1 sobre x menos 1 no es igual a esto. La manera que tengo de mostrarlo es que esta no está definida en 1 y esta sí. Ya eso es una diferencia, ¿no es así? Entonces, Sí, ¿por qué son iguales o por qué se consideran como iguales dentro de cierta perspectiva? Bueno, porque operándola algebraicamente llegamos a otra curva que tiene el mismo límite en torno al punto 1. Esa es la idea que ahorita estamos vamos a decirlo así, con la madurez suficiente para entender. ¿Estamos claros? No pudimos haberlo entendido en Matemática 1, pero hoy podemos entender que las funciones pueden ser equivalentes en cuanto a su comportamiento alrededor de un punto por la idea del límite. Entonces tengan mucho cuidado porque el concepto de límite es un concepto muy serio. No es simplemente sustituir. Entonces cuando no nos da la sustitución, entonces lo primero que piensa el estudiante de Mate 2 es L'Hopital. Tengan mucho cuidado porque eso no es así tan ligero. Hay que ir con mucho cuidado. Entonces vamos primero. No sé si hay alguna otra duda con respecto a esto. Bien, acá yo que estoy contestando lo del chat, algunos preguntaron por esto del tema de que como antes sustituíamos y ya está, listo, sustituíamos y nos daba un valor y ya está. Sí. A ver si esto quedó claro. Algunos preguntan si estaríamos hablando de que hay un agujero, digamos, en uno, en esa función. Totalmente. Así que bueno, no sé si quedó claro lo que se habló en el chat. A veces es difícil escribir, es mucho más sencillo charlar. A ver, para los que preguntaron si esto quedó claro, ¿sí? Buenísimo. Yo creo que ahí apoyándome en la cuestión del chat está bueno, porque hay gente como que no le gusta hablar. Claro. Pero bueno, creo que alguien más alzó la mano por ahí. Lo que acaba de decir Karina es cierto. Es un concepto que se construye sobre otro concepto, que es el concepto de función. Al principio suena inseguro. Sí, es un agujero. Es cuando es una especie así como de ruptura de continuidad. En ese punto no hay nada, pero la aproximación te lleva a donde debería estar ese punto. Vamos a ver ahora unos problemas
yo quisiera primero trabajar unos problemas gráficos. Vamos a ver qué tal les va con esto, ¿sí? Yo creo que nosotros hacemos unos 2, 3 problemas de esto y podemos cerrar por hoy. ¿Les parece? Seguro que les parece. Sí. Obvio. Ok. Bien, miren este que está aquí. Lo voy a traducir. Aquí dice, use la gráfica de la función f mostrada en la figura 3 para encontrar el límite dado, ¿ok? O el límite que estamos tratando de hallar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí A nos da este, bueno, voy a tratar de seleccionar solamente A. A nos da este límite, B nos da este otro, C y así, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de pensar en esto y voy a tratar de usar aquí lo más que pueda. Vamos a ver si puedo aumentar esto un poquito más y lo pongo más al centro para que lo vean muy bien. Ahí está. No les da miedo el inglés, ¿verdad? Todavía no. Ups. No se asusten con el inglés, ¿sí? Todo eso es fácil de ver. Entonces vamos a trabajar con esto aquí. Observen entonces. Empecemos con el primero. Todo el mundo conmigo. El límite cuando f de x, déjenme decirlo mejor. El límite de f de x cuando x se aproxima a 1. Entonces yo tengo aquí 1, ¿verdad? En el eje x, y voy aproximándome tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Cuánto creen ustedes que da ese límite? 2. 2, ¿verdad? Si yo me voy aproximando por acá, observen cómo las alturas se van aproximando a 2 también. ¿De acuerdo? De hecho, la función f se puede evaluar en 1, existe en 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el punto B. Si alguno de ustedes no entiende lo del punto A, me detienen. Siéntanse con la libertad de decir, Luis, espérate un momento. A ver, bueno, Nicolás Roldán levantó la mano. Encárgate ahí, Karina, a ver si hace falta que yo intervenga, avíseme y lo decimos para todos, ¿ok? Sí, Perfecto. ahí están pidiendo si lo volvés a repetir, por favor. Claro que sí, lo voy a repetir de nuevo. Fíjense esto. Vamos aquí. Estamos en este problema, en este punto A. Tenemos el límite de la función f cuando x se aproxima a 1. Este punto 1 está aquí. Porque esta aproximación se da en el eje horizontal. Mientras que estos valores de f los veo en el eje vertical. ¿Ok? Que es el eje de las alturas. ¿Ok? Entonces, vengo por acá. Me acerco a 1 y ustedes tienen que ver, yo voy a dibujar aquí el eje coordenado y voy a tratar de dibujar algo parecido. Supónganse que yo tengo aquí 1 y aquí tengo 1, 2. ¿Ok? Y mi curva es esto. Supónganse que mi curva es así. Voy a poner aquí el puntito. Voy a partir de aquí para abajo y de aquí. Supónganse que es así. ¿De acuerdo? Entonces quiero que vean estas rayitas acá. Observen esto. En 1 vale 2. Eso es lo que hacíamos antes, que era sustituir, ¿de acuerdo? Uno sustituía. Pero ahora vamos a hacer una cosa distinta. Vamos a pensar en movimiento. Si yo me aproximo a 1 por acá, ¿ven la flechita? ¿Verdad? Ustedes pueden ver cómo las alturas se van aproximando a 2 por acá. ¿Lo ven? Hagan esto. Tomo un punto, mido la altura. Tomo otro, mido la altura. A medida que me voy aproximando, las alturas se van aproximando a 2. Y si yo me aproximo a 1 por acá, es decir, por la derecha, ¿sí? Ustedes pueden ver que las alturas se aproximan a 2 por arriba. En otras palabras, ¿verdad? En otras palabras, esto se escribe así. Se escribe, déjenme por ver si puedo poner esto un poquito más grueso, que no se ve feo. Ok, esto quiere decir que el límite
cuando x tiende a 1, de f de x, por supuesto, esto que está aquí es f de x, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos que el límite de f de x, cuando x se aproxima a 1, podemos decir entonces sin problemas que es 2. ¿Ok? Vamos a ponerlo un poquito más grueso. Sería así. Es igual a 2. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Se ve claro? Esto es lo que tiene que ver con la primera parte, con esa primera parte que acabamos de resolver. Vamos a verificarlo acá. Obsérvenlo en el problema. Si me acerco a 1, por aquí o por acá, los valores se acercan a 2 por abajo o por arriba. 2 es en la llegada, es donde llega. Observen lo que pasa con el siguiente límite. No sé, Karina, si se puso más claro, ¿sí? ¿Entendieron? Sí. Sí, perfecto. Sí, está claro. Buenísimo. Yo lo usaba, cuando lo explicaba, les decía que por ahí es un poco arcaico, ¿no? Pero que pongan el dedo en la curva y que caminen con el dedo por la curva, que sería lo mismo que vos haces con el GeoGebra con el punto, Muy bien. moviendo el punto. Y Muy viendo bien. dónde les refleja el X y el Y. Por ahí es una manera más, no sé. No, está muy buena. En este caso, Ajá. como el profesor lo hacía con el GeoGebra, con el punto, cuando llega el 2, ¿quedaría definido ese punto como pasaba antes? Sí, porque fíjate que la curva no tiene hueco en 2, ¿lo ves? La intersección de 2 con 1 no hay agujero. Pero miren 3. Tú puedes ver cómo en 3 la curva tiene un agujero y se define el punto más abajo, ¿lo ves? Sí. La función en 3, si yo evalúo, la función en 3 vale 1. Pero si calculo el límite de la función cuando x tiende a 3 es 3. ¿Lo ven? Ah, Vamos a sí, hacerlo, vamos a llevarlo, lo voy a llevar a la pizarra para que vean a lo que me refiero. Vamos a borrar esto. Y entonces fíjense lo que quiero decir. Miren este caso. Este es otro caso, por supuesto. Un caso similar. Supónganse que yo tengo el eje, ¿verdad? Y tengo una curva con estas características. La curva llega aquí, tiene un agujerito, ¿verdad? Y sigue para arriba. Y está definida un poquito más abajo. Supónganse. Esto es una curva disconexa, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces supónganse que tenemos aquí, supónganse que este es el valor 1, 3, por ejemplo. Y vemos que aquí vale 1. Supónganse que esto fuese 1. Pero si sigo para arriba, este agujerito está justo en 3. Supónganse, ¿sí? Este es el caso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me acerco, voy acá, tomo este punto aquí. Este punto tiene esta coordenada. Me muevo un poquito para acá. Este punto tiene esta coordenada. Entonces, a medida que yo me acerco a 3, los valores de la altura se van acercando a 3 también. ¿Lo ven? Si me acerco por acá, imagínate. Uy, es difícil hacer estos puntitos. Pero bueno, todo sea porque entiendan. Observen acá cómo se van acercando también a 3, ¿lo ven? Entonces, a medida que me voy acercando a 3, el límite es 3. A pesar que, fíjense, el límite, vamos a escribirlo acá para que lo vean ahora sí un poco más detallado. El límite, cuando x tiende a 3, de f de x, es 3. Pero f de 3 es 1. Por eso es que allá del límite no es evaluar. Voy a ponerlo acá así, que quede como una
¿no? Como una cosa a tener en cuenta. El Entonces, límite... ¿por qué f de 3 es 1? O sea, en ese caso, si haces el f de 3 y la función es f de x, vos reemplazás la x por el 3 y te da 3 en y, ¿o no? Mira, párate en 3, te pones acá, págata. Si te paras en 3, no te acercas a 3, te paras en 3, el valor es 1. ¿Lo ves? Si te aproximas a 3, el valor se acerca a 3. Tú por aquí vas diciendo, vaya, voy camino a 3, voy camino a 3. ¿Lo ves? Entonces, el límite de una función, ¿verdad? No siempre se halla evaluando. Ojo con eso. ¿A qué se refiere? ¿Que no se mantienen en la recta o va, en este caso, la curva? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿A qué se refiere con no se haya evaluando? No se halla simplemente sustituyendo X por el valor. Ah, Lo que- perfecto. O lo sea que- que puede estar perdido en otro punto. Exactamente. Tú al evaluar puedes conseguir un valor que no es el límite. Un ejemplo, este que está aquí. En 3 vale 1. El límite cuando X se aproxima a 3 es 3. ¿Ves que el límite es distinto que el valor, que la evaluación? Eso es lo que ustedes tienen que tener presente. ¿De acuerdo? El límite, en este caso, es distinto de evaluar la función en el valor. ¿De acuerdo? Sí, sí, entiendo. Vamos a seguir viéndolo. Ahora miren esto. Vamos a ver qué pasa en 5. Miren lo que pasa en 5, atención. Cuando yo me acerco a 5 por la izquierda, me aproximo a 1. ¿Lo ven? Me aproximo a 1. ¿Lo ven? Cuando me vengo por acá, ok. Pero cuando me vengo por la izquierda, en realidad me estoy aproximando a 4. En este caso, los límites laterales no son iguales. Vamos a la pizarra. Vamos a borrar esto. En este caso, A ver, sí, pido. claro. A ver, acá están consultando. Hay como muchas ganas de reemplazar. O sea, como que la idea es ver analíticamente qué es lo que está pasando gráficamente. Claro. Podríamos decir, con el ejemplo anterior, que yo, si quiero hacer un reemplazo sobre esa función que tenía el agujerito, si yo reemplazo en valores muy cercanos a 3, es como ir caminando y buscar un límite, y si reemplazo en 3 voy a obtener la función en el punto, que en ese caso era 1. Exactamente. ¿Está bien? Exactamente. Esa es la manera de decirlo. Bien. Fíjense, el problema con esta función es que no está definida con una fórmula, sino que está definida gráficamente, ¿lo ven? Entonces no hay un proceso operacional de sustitución, de evaluación. ¿Me explico? No es una función que tú le pones el valor, sacas una cuenta y te da algo, sino que tienes que enfrentar su gráfica. Entonces, lo importante de este problema es que estamos entendiendo el problema, el concepto del límite como un proceso, que no es un proceso de fórmula, no se sustituye en una ecuación, pero podemos hacer una ecuación que tenga esos valores. Puedo poner un ejemplo. Hay una función muy conocida, vamos a ver si puedo cambiar acá, y vamos a un poquito a GeoGebra. Vamos a irnos acá y cambiamos todo esto nuevo. Vamos a guardar y nos quedamos acá con... Pero yo puedo definir una cantidad de funciones. Vamos a ver si puedo definir, por ejemplo, a ver. Vamos a pensar un poco. Hay funciones que tienen... Bueno, un ejemplo interesante sería, por ejemplo, la función 1 entre x. ¿Okay? Entonces, pensemos un poco en la cuestión del límite. Si yo tengo un punto acá, recuerden que yo les decía que ese punto hay que verlo de dos maneras. Hay que verlo como algo que va viajando sobre la recta, pero también hay que verlo como coordenadas, ¿no? O sea, si son coordenadas, estamos diciendo, por ejemplo,
Estamos diciendo, por ejemplo, que hay una coordenada X, ¿sí? Y hay una coordenada Y. Aquí la estoy construyendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo desaparezco las perpendiculares, ustedes están claros, ¿verdad? En que si yo muevo A, ustedes van a estar viendo las coordenadas. ¿Las ven ahí? Coordenada X, coordenada Y. Todo el mundo las ve, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, si yo me voy, me acerco a 0, observen cómo las coordenadas X van creciendo, 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 ¿verdad? Y si yo me voy para allá abajo, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo las coordenadas Y van creciendo, pues, y cada vez con mayor rapidez se van yendo para abajo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Eso pasa con el punto A y sus coordenadas. Ahora, si yo me acerco a 0 por la izquierda, C, o la coordenada Y, se va para menos infinito. Ahora, si yo me acerco a 0 por la derecha, vamos a construir rápidamente acá esto. Si yo me acerco a 0 por la derecha, vamos a ver, para que vean las coordenadas. Ups, cancela. Ya. ¿Ok? Y desaparezco desaparezco las perpendiculares, ¿verdad? Observen, si me acerco a 0 por la derecha, la coordenada Y se va para infinito positivo. El hecho de que estos dos límites vayan para lados diferentes, lo que me quieren decir es que el límite en 0 no existe. ¿Estamos claros en eso? Entonces, yo necesito pensar, uno, en términos de movimiento, no de valor en un punto. Dos, en términos de movimiento a un lado del punto, movimiento al otro lado del punto. Si los movimientos a los dos lados del punto son iguales, el límite existe. Eso es lo primero que tenemos que aprender del concepto de límite. Es lo primero que tenemos que aprender. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Por eso, si volvemos a nuestro problema inicial, ¿verdad? Cuando me acerco a 5, por un lado, la cosa se aproxima a 1. Cuando me acerco por otro lado, la cosa se aproxima a 4. Bueno, en 5, el límite no existe. La C, en la pregunta C, límite de la función cuando x se aproxima a 5, el límite no existe acá.